es la inflamación del oído medio, que se caracteriza por un líquido. Bueno, es una inflamación local en el oído medio caracterizada por el líquido igual. Pues es inflamación. Ok, a ver, Ricardo Polanco. Bueno, yo le agregaría nada más que es con un tiempo menor a 3 semanas para poder decir que es una... Para poder hablar que es aguda, ¿verdad? Eso es muy importante, el factor tiempo, porque tenemos los casos crónicos o los casos subagudos. Entonces es muy importante que no pierdan de vista lo que es el factor tiempo. Menor a 3 semanas. Alejandra Ramírez. Alejandra, ¿cómo es que el oído medio puede ser afectado? Dime la patogenia. ¿No empieza por lo que es hipoacusia en este caso? No, mira, entiéndeme bien la pregunta. ¿Qué tiene que hacer el agente para terminar afectando el oído medio? Bueno, otra pregunta. Dentro de los agentes, ¿qué porcentaje puede ser viral? Ok. Bueno, yo, a ver si estoy bien. Tengo entendido que en este caso el 90% son los virus. Y en lo que es, puede ser que las bacterias constituyen ¿cómo se puede decir? De un 50 como a un 70%. No, porque si tienes Perdón, 90, no. si tienes 90, nada más te quedan 10. Pero sí se preocupe. Pero el 90% sí son virus. Pero sí, ya. Ahí ya no le muevas. Ok. Ya no lo muevo. Ya, ahí está. Te quito ahorita el punto que te puse. Aunque era... A ver, Brian. ¿Sí? ¿Brian? Brian. A ver, Brian. Ya vimos que los virus son los más frecuentes. ¿Qué provocan los virus para poder afectar el oído medio? Invaden, bueno, pues sí invaden el oído medio interno. ¿Qué provocan? Sí. Sí, bueno, es que infección, sí es una infección, pero es porque ahí está el virus. Vámonos hasta el virus que ya llega a las células. A ver, todos aquí acompañen a Brian. Llega a las células y ¿qué provoca a nivel tisular? ¿Qué provoca en el tejido? Tienes que decir la palabra. Déjenlo. Ya saben que me molesta eso. Sí, hay una invasión, pero en respuesta el organismo, ¿qué hace? Un proceso inflamatorio. Exacto, hay un proceso inflamatorio. ¿A qué nivel afecta el proceso inflamatorio para que se comprometa el oído? Es una porción anatómica primordial. Si no se afecta esa porción anatómica, no tiene repercusión en el oído y no deben de olvidarla. ¿La recuerdas, Brian? La caja timpánica. No, antes de llegar. Lo que te comunica El conducto. la nasofaringe con el oído medio. Es un pequeño tubito. Imagínate que dicen que puede ser más delgado que un cabello. Es la de En los niños, exacto. Es la trompa de Eustaquio. Estamos todos de acuerdo. O sea, para que exista bien. Después, Para que exista, lo que decía para de que la... exista afectación en el oído medio, debe de haber una disfunción en la trompa de Eustaquio. A ver, Entonces la fisiopatología Rodríguez. sería... Este grupo sí le... Rodríguez Rosales. Yo. A ver. Tenemos una disfunción en la trompa de Eustaquio. ¿Y qué sucede? Dime, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Según yo, debido a la acumulación de líquido, es cuando se producía la infección o la inflamación. Pero antes de que se acumule líquido, ¿qué pasa?
Se inflama. Ya lo dijo. Se inflama y obstruye. Imagínense si la trompa de Eustaquio es del grosor de un cabello en pediatría. El momento en que se obstruye, ¿qué pasa? Empieza Pero antes de que entre el exudado, hipoacusia. normalmente el oído medio tiene aire. La presencia de líquido es anormal siempre. Se obstruye. Lo obstruye y entonces, ¿qué empieza a ver? El aire empieza a circular hacia los tejidos. Y entonces hay una presión negativa. La presión negativa favorece, acompañado de la vasodilatación que hay de los vasos, porque es una área muy irrigada, favorece el exudado de líquido. Y ahí tenemos ya la explicación. Eso es todo. Esa es la explicación. ¿Sí? Queda ese líquido ahí obstruido, no tiene salida. Imagínense lo que empieza a doler el tímpano. Duele y duele y duele y duele hasta que se revienta. ¿Queda claro cómo es que el oído medio se puede afectar? Sí. Espero, porque les voy a preguntar la patogenia de una otitis media aguda. Acuérdense, si no hay disfunción de trompa de Eustaquio, va a la par. Tiene que haber disfunción. De lo contrario, esa trompa de Eustaquio está funcionando y continúa manteniendo la presión positiva. Evita la presión negativa en el oído. ¿Que nos queda claro? Sí. Ok. Alteración de la trompa, Sí. inflamación, Empiecen. Ok, buenas tardes, nosotros somos el equipo número 7, vamos a darles sobre otitis media aguda y laringobronquitis. Laringobronquitis. Y ahorita vamos a ver nada más la otitis media, porque ahorita vienen las preguntas de laringotraqueitis, no se me pueden ir invictos, ¿verdad? Entonces, nada más vas a ver otitis media y hacemos una pausa. Hoy casi no he puesto taches hoy. Y esa no es buena idea. Me voy a hacer el Empieza. ¿Qué pasó? ¿No se deja? No se deja manejar. Ahí voy. No es nada más lo que sea de otitis, ¿no? Porque tu compañera tiene una urgencia. Ajá. Nada más lo que sea de otitis y ahorita hacemos una nueva pausa. ¿Tienes técnicas? Pues empieza. ¿Ya? A ver. No sé cuál es la tecla para que se como que la es igual, para que se pueda. Es como la suya. Sí, pero la mía siempre Que no es computadora. Ahí está. No está, nomás falta que se quite todo eso. Listo. Ya. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 7. Como ya les comentaba, vamos a hablar sobre otitis y bueno, solamente otitis por este momento. El equipo está conformado por mi compañera Linda Aurora, José Alberto, Melissa Giselle y su servidora Tanaira. Comenzamos. Ok, como ya se está mencionando ahorita, la otitis media aguda se da prácticamente en lo que le menciono la parte media del oído, a lo que también se le conoce como la caja timpánica, que está lo que es la membrana timpánica, lo que es el martillo, el yunque y el estribo. Es un proceso inflamatorio que empieza como con una infección de la caja timpánica. La otitis media aguda es menor a 3 semanas y cuando se dice cuando es crónica, cuando se continúa a mayor de 3 meses. Procuren
memorizar bien esta imagen, para que tomen en cuenta dónde está la trompa de Eustaquio. Y esa es la trompa de Eustaquio de todos nosotros, porque ya somos adultos. El grosor y la dirección que tiene. Los niños pequeños, mientras más pequeños, aparte de ser más corta y más angosta, es horizontal. Entonces, imagínense qué fácil es que si a un niño no lo levantan para darle de comer, pueda tener entrada de leche hacia los oídos. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, nada más acuérdense de la trompa de Eustaquio. Seguimos. Siguiente. ¿Le das otra, mejor? Bueno, va a ser para la clasificación. Otitis media aguda se refiere a que es cuando ya hay una obstrucción y se da como, es un inicio súbito de los signos y síntomas, a comparación de la otitis media, que es con derrame, es en la que hay derrame, pero no hay ausencia de signos y síntomas. Y la otitis media recurrente es cuando hay 3 episodios dentro de los 6 meses o 4 dentro de un año. La única diferencia de la otitis media aguda a la que es con derrame, que es como que de mayor relevancia, es que en la otitis media aguda la membrana es opaca y la membrana es abombada, lo que es el tímpano, principalmente porque como casi no hay muchas secreciones, está la presión positiva y es lo que genera más o menos el dolor por toda la inflamación, que es de lo que está todo ahí con la presión, con la infección. Y en la otitis media con derrame, pues por lo general es ausente en estas dos signos y síntomas porque está escurriendo prácticamente parte de la infección. En la etiología se dice, bueno, había unas fotografías diferentes que todo inicia de manera viral y más que más adelante con las bacterias, es cuando en una infección viral, pero más adelante con las bacterias se convierte ya como que es toda la que es la infección y empieza como que esta obstrucción de la que es de la otitis media aguda. Por lo que hay que muchas veces que es como una infección mixta. Aquí encontré que el Streptococcus pneumoniae es del 30 a 40%. En otra fuente encontré que el 80% de esta etiología era principalmente bacteriana. No sé ahorita cuál. Fíjense que se considera que los virus son los primeros que llegan y al tener tanta afectación en la mucosa, en las células del epitelio, de todos estos sitios, favorecen la colonización y replicación de las bacterias. Pero generalmente siempre es como un inicio viral. Pero es el que rápido cambia las modificaciones para que las bacterias, por eso es que, entonces, si predominan los virus, ¿por qué les damos antibióticos? Porque siempre se considera que las bacterias son las que hacen mayor daño, pero por el que les facilitó el camino un virus. Oportunistas, en este caso, en ese No sentido. necesariamente les llamamos oportunistas, pero sí son las que llegan inmediatamente después de que el virus hizo el daño. Bueno, lo que yo estuve leyendo conforme hacía las historias naturales es que decía que todas estas, bueno, en lo que conclusión que llegué es que todas estas enfermedades se ven asociadas por infecciones de vías respiratorias agudas y consiguiente pues puede llegar a estas de las complicaciones, pero todo se ve al final con un... Sí, si se dan cuenta, la nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, si en nosotros es una cavidad pequeña, ahora imagínense en un niño de 3 meses. Las distancias son milimétricas, entonces de ahí que un proceso infeccioso viral, que podemos llamar como un catarro común, nos puede llevar a una otitis, nos puede llevar a una laringotraqueitis, porque la mucosa es la misma mucosa, el mismo tipo de mucosa. Seguimos. Bueno, la incidencia, que por general es principalmente en los niños de 6 meses a 24 meses de edad. Y la mortalidad en esta otitis media aguda pues es baja, prácticamente se da porque se llega a complicar a un absceso cerebral y ocurre entre 1 a 10.000 pacientes, bueno, 10.000 casos. Siguiente. En la fisiopatología hay una hipertrofia de inmunidad, trae consigo un desbalance entre el continente y contenido nasofaringe. Aquí está, no se me olvida, lo que es la trompa de Eustaquio,
Eustaquio, perdón. Eustaquio. Ajá, también algo que he leído que aparte de que en los niños está más corto la distancia, que muchas veces a comparación de nosotros, que puede estar, no sé si está un poco más grande, lo que es la trompa de Eustaquio, y que es como que forma recta, lo que propicia que muchas veces llega, ajá, que con los alimentos llega a llegar como el oído. Y es lo que les decía, ¿no? Cómo está casi horizontal, está bonita esa fotografía, en la parte inferior. El niño es más pequeño, se ve casi horizontal la trompa de Eustaquio, a diferencia de un niño mayor en donde empieza a tener una inclinación. Nosotros no tenemos ningún problema si queremos comer acostados, no vamos a tener problema en nuestros oídos, a diferencia de todos los lactantes, que ellos sí tienen el riesgo de llevar la leche hacia el oído. Seguimos. Okay. A la inflamación de lo que es la mucosa de la nasofaringe, le sigue a la disfunción de la trompa de Eustaquio, y por lo que da una posibilidad de la apertura de los mecanismos de dilución o bostezo para dar lugar a la entrada de aire y drenaje del oído. Lo que consigo pues ya viene siendo lo que hace la inflamación y la acumulación de las secreciones, y por lo cual ya se desarrolla lo que es en la fisiopatología de la otitis media aguda. Como factores de riesgo tenemos que se da mayormente por la misma anatomía en niños menores de 2 años. También la exposición a otros integrantes de la familia con enfermedades de vías respiratorias agudas, por lo mismo que mencionábamos del virus y después que se conjuga con las bacterias. También la asistencia a guarderías, estar en espacios cerrados con más niños, la lactancia materna menor de 3 meses y la predisposición genética, y también el uso del chupón. También mencionaba, como ya habíamos dicho, que el darles el alimento darles el biberón en una posición menor a 45 grados podría ser un factor. Como signos y síntomas tenemos que el principal o el primero que podemos darnos cuenta es la hipoacusia, pero el más característico de la otitis media aguda sería la otalgia. Vemos que los niños se muestran pues irritables, con fiebre, y la mayoría de las veces vamos a ver que se llevan la mano hacia el oído, ¿no? Aunque a veces no nos puedan expresar, bueno, cuando están muy pequeños, se llevan la mano hacia el oído. Presentan acúfenos o torrean pues en algunos casos, y pues rechazan el alimento. En algunos casos se puede dar como complicación también una parálisis facial. Esos serían unos signos de alarma, que sería la parálisis facial, aumento o disminución brusca de la otorrea y cambios de conducta. Como diagnóstico pues va a ser el examen clínico, vamos a notar que hay a lo mejor un enrojecimiento en el área del oído, y vamos a utilizar la otoscopía neumática, que era como mencionaban con la presión, como se muestra en la imagen. Vamos a ver un engrosamiento aquí, y mencionaba que al hacer presión con la perilla se iba a notar si había movimiento o no en la parte timpánica, perdón. En la membrana. Lo que vamos a fijarnos en esa área, vamos a ver lo que es la posición. Sí, la posición, y esta se va a dividir si es normal, retraída o abombada. La transparencia si se nota con características translúcidas o opacas, y el color si se ve como gris perla, ámbar, azul o blancuzco rojizo. Como tratamiento tenemos los antimicrobianos por lo que mencionábamos de las bacterias. Se va a otorgar amoxicilina en dosis de 80 a 90 miligramos por kilo de peso durante 5 a 10 días. En mayores de 6 años la duración recomendada de estos antibióticos es de 5 a 7 días. Y también se le puede dar los inhibidores de beta-lactamasa como el ácido clavulánico, aproximadamente 6.4 miligramos por kilo por día, y se va a dividir en 2 dosis. Como tratamiento, si la amoxicilina no funcionara, se puede dar ceftriaxona, se puede administrar ceftriaxona a 50 miligramos por kilo por día, por vía intramuscular o por vía intravenosa, por 3 días. Y como analgesia, pues analgesia y antiinflamatorio podemos utilizar el acetaminofén, y en algunos casos también el ibuprofeno. Fíjense que aquí con respecto a esta lámina de tratamiento debe de ser invertido, en el hecho de que primero nos tiene que preocupar la analgesia. Sí, porque el dolor es tremendo. Incluso hay pacientes y hay grupos
que apoyan el hecho de no dar antibiótico. Tener una conducta expectante, darle la analgesia, darle medidas generales y esperarse si en 72 horas esto se puede resolver. Por eso les digo, me gusta más primero pensar en la analgesia antes de pensar en el antibiótico, porque existen grupos pediátricos que no están de acuerdo en utilizar antibiótico a la primera. Nosotros por lo general utilizamos el antibiótico porque muchas veces no tenemos seguridad de que nos van a regresar al niño para ver cómo va la evolución. Muchas veces los niños se pierden. Entonces ya se van cubiertos. De alguna manera los cubrimos, o bien se les perfora el tímpano y se acaban las molestias. Y quedan los niños con su tímpano perforado. Entonces, muchas veces preferimos empezar los antibióticos y no darnos el lujo de decir, vamos a esperarnos 72 horas para ver cómo evoluciona. Depende de las condiciones, el tipo de gente con el que estemos tratando. Ok, como complicaciones tenemos que se dividen en dos, que es la extracraneal e intracraneal. Dentro del extracraneal tenemos que son extemporales e intratemporales y podemos encontrar absceso superióstico, mastoideo cigomático, absceso de Besol, y en las intratemporales tenemos la mastoditis, la benintinitis, pterocititis, esta viene siendo la mastoiditis, perdón. Y parálisis facial, no sé si alguno se dio cuenta en la primera imagen que era la presentación, esa vendría siendo la parálisis facial. Y pues la hipoacusia. Intracraneales tenemos la meningitis, el absceso epidural y subdural, que vendría siendo esta que está aquí. En algunas ocasiones absceso cerebral e hidrocefalópodo. ¿Cuál es la de Besol? ¿Absceso de Besol? El que tenías acá, yo no lo recuerdo. A ver, lo voy a buscar. El absceso de Besol. Allá está allá, donde dice extratemporal. Extratemporal el tercero. Absceso de Besol. Lo voy a buscar. Sí, por favor. Lo buscan porque yo no me acuerdo. Ok. Pues déjame por favor. Ok, como cuidados de enfermería tenemos algunos diagnósticos. En primer lugar, el dolor agudo, conducta desorganizada del lactante, riesgo de infección, deterioro de la dilución y trastorno del patrón del sueño. En este caso, pues vamos a, como ya lo mencionaba la maestra, enfocarnos principalmente en la administración de medicación para dar analgesia, regularmente hacer en gotas, el manejo del dolor. Vía oral, ¿verdad? Estás hablando de vía gotas oral. vía oral. Las gotas ópticas no existen en pediatría, ¿eh? No se usan, no deben No son vía de usarse. oral. Okay. Monitorización de los signos vitales, prevención de infecciones, valoración del dolor con escala según la edad del paciente y valoración de complicaciones. Aquí hay un cuidado de enfermería primordial. ¿Quién me lo dice? Que no lo puso. Primordial. En posicionamiento del paciente. La educación. No. Imaginen que ya este niño nos llegó tan tarde que ya tiene reventado ese tímpano y tenemos la secreción. ¿La Diga. valoración de la hipoacusia? No. ¿Qué cuidados ahí? Porque ya en ese caso, el lavado. Pero principalmente, ¿qué? Cuando se baña, ¿qué tienen que hacer? Agua. Mantener seco el conducto auditivo. Eso es primordial. Primordial, acuérdense. Se puede regenerar la membrana timpánica. Incluso se dice que en las primeras 24 horas de la perforación se está regenerando ya. Sin embargo, si no mantenemos seco ese conducto auditivo y si permitimos que entre agua cada vez que se baña, no se va a poder regenerar y el niño va a quedar con hipoacusia porque tiene ahí el hoyo en su tímpano. Entonces es algo primordial que ustedes deben de hacer y deben de enseñarle a la mamá. Mantener seco. Y nada de que le meten el Q-tips. No. Mantener el conducto por fuera seco
y después obstruirlo con un poco de algodón antes de que lo metan a bañar, ¿verdad? Para que no se les De hecho olvide. también venden para obstruirlo de silicona, una bolsita también ya especial Para que no entre nada entre. más aceite. Sí. También mencionar que no utilizarán ningún tipo de gotas ni remedios caseros que muchas veces quiere hacer la manzanilla. Ajá, que se pone, ¿verdad? Pero como tiene una ruptura de membrana Nada, no nada, las gotas están prohibidas en las otitis, ¿eh? Gotas óticas. ¿Ya? ¿Terminamos? A ver, vamos a seguir aquí con Rodríguez Rosales, ¿no es del equipo? No, ya me preguntó, pero creo que no me respondí. A ver si está Pero No, por eso dije, a ver si la siguiente la puedo contestar. A ver, pues, ándale. Dime la triada de la laringotraqueitis. Era disfonía, o disfonía, no sé cómo se pronuncia, la tos perruna y estridor. Lo reivindicaste, muy bien. Ahora, a ver, Raúl, díganos usted cuál es la definición de la laringotraqueitis. Es la inflamación del epitelio que cubre la porción superior de la tráquea. En la laringe, sobre arriba de la tráquea. Pues es que la laringe está arriba de la tráquea. Entonces la laringe. Pues, si estamos hablando de laringotraqueitis, pues es hablar de inflamación a nivel de laringe y que se comunica con la tráquea, ¿verdad? Bueno. ¿Rojas? Rojas. ¿Otra vez? Ah, no. ¿Ya te pregunté? No, Es mi no primo. Es otro Rojas. Usted dígame la etiología. Sí, de la laringotraqueitis. ¿El porcentaje? Sí. El 70% y mayormente por virus. Es más común en virus. Cuando hablamos de bacterias, ¿de cuál principalmente en una laringotraqueitis, en cuál debemos de pensar? ¿Te acuerdas? Streptococcus aureus. A ver, Sánchez Hernández, ¿no eres del equipo? ¿Eva? ¿No está? Se salvó. Ah, pues ya, perdió su oportunidad. A ver, Edith. A ver, Edith. ¿En qué bacteria debemos de pensar? Es la menos frecuente, pero no debemos de perderla de vista, no debemos de descartarla. Yo no. Hasta que encontré con qué ponerle estancia. Valenzuela. Morazuela catarrales. Valenzuela. Morazuela ¿No está? catarrales. A ver, dígame. Incluso ha favorecido, ya voy a decir otra pista. Ha favorecido la vacunación. Ya no tenemos tan frecuente. Y ya les dije que no es el de neumococo. Entonces, de la influenza, No, bacteria. No, bacteria. Pero sí, fíjate. O sea, su segundo nombre es influenza. Es influenzae. ¿Cómo se llama? No, es latín. No es inglés, es latín. ¿Y cómo se llama la bacteria? Por eso. ¿Se llama? Según yo. No. ¿Con H? ¿Con H? Medio punto. Pero no es inglés. Influenza no es bacteria. Vargas. ¿Dónde estás? Ah, ok. Eso, hemófilo. Te dije.
Otra pregunta. Ya, empezamos. Entonces, el punto de la dama, ¿verdad? Ya, silencio. Vamos a hablar de laringotraqueobronquitis. Algunas bibliografías mencionaban que se podía clasificar, bueno, tenían otro nombre también, y que podría ser Krupp o laringotraqueitis, así los mencionaban algunas otras bibliografías. La definición es, como ya lo habíamos escuchado, es esta inflamación que se da en el tracto respiratorio superior, que es de la laringo, la tráqueo y los bronquitis. Y los bronquios, perdón. Esta es ocasionada, como lo mencionábamos, por virus, por bacterias y especialmente en aquellos menores de 6 meses a 6 años. Este es un cuadro que encontré, el cual nos va a dar una ponderación acerca de si el puntaje menor de 3 representa una enfermedad leve, 3 a 6 moderada y más de 6 es una severa. Y dentro de la tabla se llama Westley. Ok, nos dice estridor inspiratorio, ninguno, 0 puntos, con agitación 1 punto, en reposo 2 puntos. Retracciones, leve 1 punto, moderada 2 puntos y severa 3 puntos. Entrada de aire, normal 0 puntos, disminución leve 1 punto y disminución marcada 2 puntos. La cianosis, sin cianosis 0 puntos, con agitación 4 puntos y el nivel de conciencia normal 0 puntos, deprimido 5 puntos. Es la manera en que vamos a poder valorar que si es leve, moderada o severa. Dentro de la etiología tenemos que, ya lo habían mencionado, lo que más se puede observar o lo más que afecta son los virus de la parainfluenza, el 1, 2 y 3 en un 80%. También se encuentran los virus parainfluenza 1 y rinovirus, pero con un poco de menor frecuencia. Otros virus asociados son adenovirus, el virus sincicial respiratorio, algunos enterovirus y el de la influenza A y B. El de la A mencionaba que es cuando ya es una enfermedad un poco más severa. Y dentro de las bacterias que se encuentran, o los aspectos de los bacterianos se encuentran menos frecuente, es el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, Staphylococcus Biógenes. y el que mencionaba mi compañera, Hemófilos influenzae. ¿Y por qué menos? Que casi la tiene. Mencionan que el agente se da entre de 2 a 7 días. No mencionó por qué teníamos que tener. ¿Profe, el hemófilos entonces es una bacteria? O la incubación. El hemófilos es una bacteria. Yo también. Oiga, algo debe de tener en relación con el virus del influenza, pero fue influenzae, nada más influenciado, digamos, influenciado por el virus, pero es una bacteria, el hemófilos es una bacteria. Seguimos. Dentro de la fisiopatología nos menciona que inicialmente comienza con la inhalación del virus. También, no sé, todos los que hicimos la historia mencionaba como que cuando los niños se encuentran en guarderías, no se exponen a esto. Cuando si alguien estornuda o algo, no se cubre con el antebrazo. Entonces, todo eso son lo que llega a poder iniciar este virus en algún menor. Después, este virus se impregna en la mucosa nasal y en la faringe y llega a afectar lo que es la laringe y la tráquea. Después se presenta en la mucosa una inflamación que puede ser edema. Mencionaba que un mililitro de edema puede llegar a disminuir el diámetro de la subglotis hasta en un 65%. 1 milímetro.
Un milímetro. Un milímetro. Ah, sí, un milímetro. Imagínense la distancia que es un milímetro. ¿Sí? Ahora imagínense qué tamaño debe de tener la laringe, porque un milímetro de inflamación reduce en un 65% el paso de aire. Entonces son niños, es un cuadro muy aparatoso, el niño siente que se está ahogando, pero es a raíz de eso. Cómo esa inflamación que parece tan pequeña, en su vía aérea, le está significando la diferencia entre sentirse bien y sentir que me estoy ahogando. Eso. Y pues dice que el proceso inflamatorio afecta el área subglótica, la laringe, tráquea y bronquios. Y esto ya pues llega a ser una complicación de una obstrucción, puede llegar a generar una obstrucción respiratoria aguda. Seguimos. Dentro de la epidemiología nos mencionaba la incidencia de 18 por 1000 niños menores de 6 años de edad y un pico de incidencia de 60 por 1000 niños de 1 a 2 años por año. Y también mencionaba que para que llegara a una hospitalización, el porcentaje oscilaba entre el 8%. De estos pacientes que ingresaban a hospitalización, los que ingresaban a cuidados era el 1% y la mortalidad de estos menores era del 0.5% de los que estaban entubados, que requerían una intubación. Siguiente, por favor. Ok, vamos con los signos y síntomas del CRUB. Esto sería más que nada, pues... Nada más ahí en cuestión de la epidemiología, acuérdense que esta es la típica enfermedad que les va a llegar a la medianoche a un servicio de urgencias. Lo típico, el niño tuvo un pequeño resfriado, se lo veían medio decaído, pero llega la noche y es cuando o es la humedad, o es el descenso de temperatura, o es todo combinado y el cuadro se vuelve aparatoso, muy, muy aparatoso. Es típico, porque ustedes empiezan el tratamiento y a la mañana siguiente el niño ya está como si nada y se puede ir a su casa. Precisamente como menciona la profesora, durante la noche y en las horas de la madrugada, entre madrugada y mañana, estos signos son más característicos y se van a reducir más. Encontramos el momento de auscultar, estertores, también estridor inspiratorio. Van a tener una tos que se caracteriza por ser muy áspera, es lo que comúnmente se le conoce como tos de perro, tos perruna. Presentan, sí, así les decía la bibliografía, tos perruna. También presentan disnea, por lo mismo de la disnea va consecuente de una fatiga. Van a presentar cuadros febriles altos en los bebés menores. Van a tener agitación, babeo, congestión nasal, dolor de garganta y en ocasiones en menor cantidad flema. También mencionaba que en los casos más complicados del CRUB se presenta, ¿cómo? Se presenta cianosis con respiraciones débiles y disminuidas, pero únicamente en los casos más avanzados. Siguiente, por favor. Ok, para el diagnóstico vamos a precisamente evaluar el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas y se va a realizar una valoración física donde se van a auscultar los fluidos respiratorios. También si se tiene duda con el diagnóstico se va a realizar una radiografía de cuello y de tórax. Esta va a ser de perfil y de frente. En esta lo que se busca es lo que se llama el signo de campanario, que es este que se puede observar aquí. Esto es la estenosis de la subepiglotis. Si tienen este signo que se conoce como campanario, va a confirmar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Para el tratamiento en los pacientes que van a ser ambulatorios, que es la gran mayoría, se va a utilizar aire humidificado. Posiblemente se va a requerir hidratación, antipiréticos y únicamente una dosis de corticosteroides. En el caso de los pacientes que quedan hospitalizados, se va a proseguir con el uso de corticosteroides. Además de eso se va a utilizar lo que es pues igual las nebulizaciones, micro y macro nebulizaciones. Siguiente. Okay. Ahí con respecto a micro y macro nebulizaciones, ¿cuál es la diferencia? Giovanni. Giovanni, por favor. El tono, si son hipertónicas o isotónicas.
No es cierto. No, las microgotas que van a pasar Al alveolo. No, ya lo dijo las microgotas van a empezar para un paciente pediátrico y ya las otras serían para un paciente más El tamaño de la molécula que va a ir al alveolo en micronebulizaciones. Luego entonces, si estamos hablando de vía aérea superior, ¿va a tener utilidad ponerle micronebulizaciones? No. ¿Ven? Macro. ¿Sí? Que no se les olvide eso porque es primordial en un niño. A un niño que no amerita, le empiezas a dar micronebulizaciones, lo ahogas, le puedes provocar un edema pulmonar. No es cualquier cosa. Las micronebulizaciones, acuérdense, les va a llegar hasta el alveolo y por eso tienen su indicación, tienen su momento, tienen su acción. Pero en este caso que estamos hablando de vía aérea superior, laringe y tráquea, no necesitamos micronebulizaciones. Es más, necesitamos macro y de preferencia tiendas de oxígeno, que no sé por qué las dejamos de utilizar, pero eran tiendas donde unas gotas grandotas y el niño estaba lleno de bolitas porque era frío. Entonces se le condensaba el aire frío, se llenaba de gotitas de agua. Eso era lo útil para desinflamarle su laringe. Entonces micronebulizaciones no, macro, por favor. Okay. Como mencionó Taneri, las complicaciones realmente son menores al 1%. La mayoría de los niños que cursan con CRU se recuperan y en el caso de que queden hospitalizados, se da el tratamiento y normalmente responden de una forma favorable. En el caso de que se llegara a desarrollar algún tipo de complicación, son las que les coloqué aquí, sería una infección bacteriana en las vías aéreas superiores o también podría ser una neumonía, pero es muy raro que eso llegue a pasar. Así. Ok, bueno, no se guardó la diapositiva, pero los cuidados de enfermería para estos niños va a ser el manejo de la curva térmica. Se van a aplicar también agentes físicos para bajar la temperatura, la administración de medicamentos como son los corticosteroides, y también va a ser la vigilancia, la monitorización de los signos que indican una baja calidad respiratoria, como lo son la disnea, los ruidos respiratorios, van a tener que auscultarlos y pues educar a los padres de familia para evitar la reincidencia en casos de CRU. ¿Alguna duda? ¿No? Gracias. Les digo, prácticamente en un turno nocturno, cede esta inflamación. Generalmente cuando vemos que esto no ha cedido, se le da su dosis de esteroides y no cede y ya tiene 12 horas con manejo y no cede, empezamos a pensar que no vaya a ser un proceso bacteriano agregado. Entonces ya vamos a hablar de antibióticos. Ahora sí, vamos a ver la faringoamigdalitis. ¿Apagan la luz, por favor? No, porque todavía no les pregunto. Perdón, amigos. Sí. A ver, Vargas, ¿no es el equipo? En la faringoamigdalitis, como en todas las infecciones que estamos viendo, predominan los virus. Sin embargo, existe un agente que debemos de estar siempre alertas con este agente, porque amerita un tratamiento, porque nos puede llevar a una serie de complicaciones. ¿A qué agente me estoy refiriendo? ¿Es virus, verdad, doctora? No, es una bacteria. Pues es que si les digo, ya les di la respuesta. Es una bacteria. ¿Qué pasó, Vega? ¿No? ¿No recuerdas?
Verdugo no es el... No. ¿Dijo Vega o Vargas? Dijo Vargas. Vargas ya contestó. Vargas contestó. No, Amparo. Ah. No es de la... No, Vega. Vega entonces. A ver, pues. Vargas llevó ¿Quién es Vargas. Amparo? Yo, acá. Ah. Y dijo ¿Por qué Vargas contestas tú? ahorita y es mi compañera. Sí, a ver, Amparo. Rápido para que te quite el tache. Dime qué, digo, ya te lo puse. A ver. ¿Es el Streptococcus hetemolítico? Creo que... Sí. El estreptococo. Creo que es del grupo A. ¿A qué? Tú misma. Silencio. A ver, silencio. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas cuando tenemos una infección por un estreptococo? Beta hemolítico del grupo A. Una neumonía, una complicación, dijo, ¿verdad? Una complicación, ajá. Una de esas, no, incluso las dos patologías las van a ver. Una conmigo, otra con alguien más. Pues sé que es neumonía y... A ver, Verdugo. A ver, Verdugo, dígame usted, ¿cuáles? ¿Cuáles son las...? ¿Para la deglución? ¿Podría ser eso? No. La pregunta fue, ¿cuáles son las dos entidades o las dos patologías relacionadas con el estreptococo beta hemolítico cuando te provoca una faringoamigdalitis? De ahí la importancia de dar un tratamiento de erradicación completo. ¿Cuáles son las dos enfermedades? A ver, Anaí Álvarez, ¿no es del grupo? Anaí Álvarez. Acá. A ver, dígame las enfermedades. ¿No? ¿No? Así se la van a pasar. Irene Isabel, ¿no eres del equipo? No. A ver, dígame, ¿cuáles son? Son dos. Y no se les debe de olvidar jamás en la vida. ¿Quién es Irene Isabel? Ah, ok. No. Belén. Belén García. A ver, Belén, dígame. ¿Tampoco? Ah, ya encontré. Mira, y le estoy preguntando a los que no le he preguntado. Fernanda. Fernanda González. Ah. ¿Usted? Ah, no. 4, la 4 me sonó como a Don Francisco. Miguel, pues no. No, pero a mí fue que me quita la tacha. Yo, Josué. Silencio. Josué Alberto, a ver, dígame usted. ¿Cuáles son las patologías? Sea como a teletax, Rojas, ¿puedo intentarle? ¿Puedo completar mi...? Tengo 2. ¿Verdugo está en el equipo? No. A ver, Verdugo. No, ya le dije, profe, pero no supe. Ah, tampoco. Medina, profe. ¿No? Yo dije de diputada la devolución, pero no es... A ver, Yo. usted. Déjenla. Ajá, y fiebre reumática, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? Medina. ¿Qué es eso, jóvenes? La glomerulonefritis. Glomerulonefritis. Y la fiebre reumática. Incluso me hubieran dicho la escarlatina, también se los aceptaba. Son entidades asociadas al estreptococo beta hemolítico. De ahí la importancia de ver la faringoamigdalitis. Porque eso, si tenemos sospecha de que pueda ser un estreptococo, debemos dar tratamientos de erradicación, pensando en que ese niño a las semanas puede desarrollar cualquier otra cosa de estas tres que comentamos. ¿Ok? Ay, tanto para eso. Tantas taches para eso. Tantos taches, pero pues ya lo logré. Ya se va a ir a gusto. Ya me puedo ir a... Ya voy a tener buen fin de semana.
Y puente para llevar. Y puente además. Buenas tardes, somos el equipo número 3 y vamos a presentar el tema de faringoamigdalitis y sinusitis, conformados, pues ya nos conocen. Bueno, está Rosita, está Fer y está Idris. Lo que no tengo es hoja. Ah, sí, Otra, por favor. ¿Comienza? Dale. Bueno, las infecciones agudas del tracto respiratorio superior constituyen un tema muy importante en la patología por la frecuencia con la que se presentan y pues en este caso por la mortalidad tan elevada que alcanzan. Y pues bueno, ya hemos mencionado algunas de las más importantes, hay muchas, pero las más importantes en este caso son faringoamigdalitis, sinusitis, otitis media aguda y también lo que fue laringotraqueobronquitis. Ok, como definición tenemos que la faringoamigdalitis, esta es una enfermedad generalizada aguda. Esto principalmente es viral por adenovirus y bacteriana por Streptococcus pyogenes. Esto afecta o involucra principalmente lo que es faringe, adenoides y amígdalas. Lo siguiente es la etiología. Bueno, en menores de 3 años con frecuencia es viral y pues algunos de los virus más frecuentes que aquí se dan vendría siendo lo que es adenovirus, está también Coxsackie-A, ecovirus, está lo que es Epstein-Barr, está también influenzae, parainfluenzae y el virus sincicial respiratorio. Entre los 3 a los 5 años de edad, la causa bacteriana pues es un motivo de preocupación y pues se puede presentar también de entre los 3 a los 15 años de edad. Y pues algunas de las bacterias más importantes, porque sí hay muchas, pero las más principales que investigamos de acuerdo a las bibliografías es el Streptococcus pyogenes del grupo A y también lo que es el Streptococcus del grupo C y G, de Lancenfield y está el Corynebacterium. Y en los hongos vendrían siendo lo que es la cándida. Siguiente. Ok, ¿quiénes son más propensos? Ok, principalmente es la exposición a la contaminación. Esto se ha observado también en zonas urbanas y rurales, la inhalación del humo del tabaco y si pues ambos padres fuman, pues el riesgo es doble. También el estado nutricional, se dice que un niño desnutrido es más propenso a que las complicaciones y secuelas sean mayores. Ok, los siguientes son los factores de riesgo. Bueno, pues son más frecuentes en lo que son las regiones de clima variable y en lo que es estaciones de otoño e invierno y pues también se han identificado factores pues de riesgo específicos, ¿no? Vendría siendo lo que es el hacinamiento, vendría siendo también lo que es el polvo, la contaminación del aire en interior, exterior y también del ambiente y pues esto va a favorecer y explicar pues la mayor incidencia de infecciones respiratorias que se dan en las áreas densamente pobladas, en donde pues el contacto personal estrecho pues va a favorecer en este caso la transmisión de lo que son los agentes patógenos. Otra, por favor. Dentro de las complicaciones, perdón. Calma. Ya quieren acabar. Ok, dentro de la fisiopatología inicia pues obviamente en faringe y amígdalas. Es aquí donde se establece el agente infeccioso. Posteriormente el Streptococcus pyogenes, por medio de fibras, que son las que hacen que se adhiera, en este caso la faringe, logran el proceso virulento o bacteriano y esto pues logra la invasión de los tejidos. Ok, bueno sí. Después, era esto de que se diseminan los agentes patógenos y ocurre lo que es la viremia y bacteriemia. Esto es la base como respuesta inflamatoria. Ok, los siguientes son las manifestaciones clínicas y pues en este caso los principales signos y síntomas de esta enfermedad pues han sido clasificados en lo que es pues la edad y más que nada en la edad y pues la etiología del paciente, ¿no? Por ejemplo, en los menores de 3 años, en este caso viral, es más frecuente un cuadro clínico, ya sea leve o inclusive variable de lo que es fiebre, vómito, tos, edema, también lo que es eritema, en lo que son la faringe y amígdalas, también hay conjuntivitis y también hay rinitis, perdón. Otro, por favor.
se dan cuenta, la capacidad de provocar una viremia o una bacteremia es lo que nos condiciona el que los niños se decaigan tanto. Tú dices, es una simple, trae anginas, dice la mamá. Sí, pero el niño está decaído, tiene fiebre, no quiere comer, se siente mal. Es respuesta a la viremia que está teniendo el niño. Bueno, también encontramos en la bibliografía algunos criterios clínicos, en este caso de la infección estreptocóxica según la edad, y pues hay, los clasifican en 3, ¿no? Bueno, los síntomas que se pueden dar: lactantes, niño preescolar y el niño de edad escolar, ¿no? En los lactantes se menciona por algunos que son irritabilidad, hay también lo que es fiebre baja e irregular, hay narinas escoriadas y lo que es secreción nasal serosa. En el niño preescolar se encuentra fiebre, vómito y dolor abdominal, también halitosis, dolor al abrir la boca, también hay habla nasal sin rinorrea mucoide y secreción mucoide postnasal. Y en el niño en edad escolar se encuentra lo que es faringe enrojecida difusa, también hay de moderada a muy enrojecida, tenemos lo que es paladar blando enrojecido, también hay dolor al deglutir, perdón, y también tenemos lo que es una presentación aguda de fiebre y de cefalea, y también lo que es lengua roja con papilas hipertróficas. Siguiente. Ok, las complicaciones se clasifican en dos, entre supurativas y no supurativas. Dentro de las supurativas es más que nada la región anatómica. En este caso vendría siendo la otitis media, adenitis cervical o sinusitis. En las no supurativas es lo que mencionábamos al principio: fiebre escarlatina, reumática, síndrome de choque o la glomerulonefritis. Ok, pues para el diagnóstico esto se va a basar pues en estos 4 puntos. Principalmente va a ser la edad, donde los niños de entre 7 y 15 años son más propensos o tienen más probabilidad de presentar faringoamigdalitis. Como comentaba Saraí, que está por medio estreptocócica. Y en los menores de 3 años, este va a ser por adenovirus. Entre otros, pues van a ser los hallazgos paraclínicos, el cultivo faríngeo, que se basa en diversos criterios. Uno de ellos es la edad, los signos y síntomas, y también muy importante la estación del año y los antecedentes familiares. También hay una prueba que se llama Strep Test, que es para los Streptococcus pyogenes, que es basada en la identificación de los polisacáridos. Lo siguiente es el tratamiento, y pues menciona que aunque el Streptococcus pyogenes es susceptible a varios antibióticos, dice que el medicamento pues más usual o el de primera elección es la penicilina, que pues bueno, es la penicilina, pero esto no se utiliza en los pacientes que son alérgicos, es lo que menciona. Pero sin embargo, pues la erradicación del mismo, en especial en aquellos pacientes, se debe en parte a la presencia de la flora bacteriana del B. lactamasa, que era lo que mencionamos hace ratito, y pues que inhiben el efecto bactericida de lo que es la penicilina, ¿no? O el tratamiento de la penicilina, y pues en este caso lo que favorece la persistencia del estado, en este caso del portador, en algunos pacientes, ¿no? Y pues bueno, en caso de alergia a penicilinas, se mencionaba que se pueden indicar macrólidos, en este caso como lo que es eritromicina o la claritromicina. Teníamos pensado poner un cuadro de medicamentos y la dosis, todo, pero la verdad lo excluimos. No supe si está bien, pero Con que nos quede la idea sí, de que tenemos que pensar en el estreptococo beta hemolítico y la primera elección es la penicilina. Y si resulta que tiene una alergia y es una alergia anafilactoide, entonces tiene que usar macrólidos. Yo creo que eso es suficiente. Y entre los cuidados de enfermería, pues primordialmente va a ser la prevención, la información también a los padres en caso de
pues de que ya se presente esta patología, que se debe de dar dieta blanda, ya que pues como comentábamos no puede deglutir, también vigilar la fiebre y si esta no cede, si esta no cede, pues que vaya a urgencias. También otro de los cuidados, la administración de medicamentos en el cuidado de enfermería. ¿Qué más? Clínicamente no es fácil decidir si esto es viral o esto es bacteriano. No es fácil, aunque refieren algunos que cuando hay una faringoamigdalitis acompañando a un síndrome gripal, es más probable que esto sea de origen viral, a diferencia de cuando te afecta directamente tus amígdalas y tienes una faringoamigdalitis sin tener rinorrea, sin tener ataque al estado general. Entonces eso es más orientador de que fuera bacteriano. Tendríamos que hacerle a todos una prueba rápida para ver si es o no es. Y pues eso está fuera de nuestro alcance. Por lo que cuando tenemos suficiente sospecha y vemos que el medio ambiente no es adecuado, se opta por darle el tratamiento antibiótico al niño, ¿no? Y de erradicación, que en este caso, ¿cómo sería un tratamiento de erradicación? ¿Quién me lo dice? ¿Extirpación quirúrgica? No, las amígdalas son muy necesarias para los niños. Cada vez es menos la indicación de una amigdalectomía, no, de erradicación. ¿Cuál sería el tratamiento de erradicación? A ver. Bueno, en el caso de la contaminación, pues sería que No, es que la penicilina tiene que ser dada por un lapso. ¿No sería la amoxicilina con ácido clavulánico? No, la misma penicilina se llama tratamiento de erradicación. ¿Sí? Tenían que ser 7 días con la procaína y después darle benzatínica. Ese sería un tratamiento de erradicación. Acuérdense. Porque muchas veces dicen, pues sí, le ponemos penicilina y le ponen 3 días. De 7 a 10. Primero procaínica. Sí, Primero tiene que ser procaínica. De hecho, eso venía en el cuadro que habíamos puesto, pero sí. Y después benzatínica. Y después ya la benzatínica. ¿Por cuánto tiempo, perdón? 7 y 7. No, acuérdense que la benzatínica tiene 21 días de una dosis única. Si el niño ya no está en el mismo ambiente en donde fue contagiado, con eso le basta para no volver a tener al estreptococo con él. Tenemos en este caso, que no pusimos, pero es amoxicilina y menciona que el tratamiento sirve por 7 a 10 días. Amoxicilina. La amoxicilina, pero la penicilina. La eritromicina. Entonces, primero es la benzatínica. No, primero es la procaínica, porque es cada 24 horas. Y terminando la procaínica ya le tienes que dar una benzatínica. Bueno, seguimos con la sinusitis. 7 días procaínica y una dosis única de benzatínica. ¿Quién me dice cuáles son los senos paranasales más frecuentemente afectados en los bebés? ¿Los maxilares y los etmoidales? Sí. A ver, tú. Son los que primero. ¿Todos están de acuerdo que los maxilares? Frontales. Pues a todos les pongo tache. A todos. Resulta que conforme vas creciendo se van aireando, ya están, pero se van aireando. Cuando se es bebé, nada más los etmoidales son los que están bien formados. Entonces, en niños pequeños, Esfenoidales. los etmoidales. Etmoides, después esfenoides, maxilar y al final el frontal.
Así es. Entonces, mientras más pequeño es el niño, más complicado es ver si tiene o no una sinusitis. Porque con mucha frecuencia pueden tener ya hasta abscesos cerebrales secundarios a una etmoiditis. Decía que a veces no se veían en las pruebas por lo mismo de los senos paranasales que aún están en... Sí, entonces muchos dicen, tómale una placa de senos Una paranasales. Catwell, pues ¿qué se va a ver? A los 6 meses se ríen de nosotros los técnicos radiólogos o los radiólogos. ¿Cómo es posible que quieras ver los senos maxilares y esfenoidales si tiene 6 meses el niño? Se ríen de nosotros. Entonces, ¿por qué no? Sí están, existen, pero no tienen la suficiente aireación para poderse ver. Y sobre todo hacer la delimitación si tiene aire y tiene líquido. Entonces, mientras más pequeño es el niño, acuérdense, va a ser etmoidal, va a ser esfenoidal, los más afectados. Etmoides. ¿Dónde está el etmoides? Atrás de la nariz. Y atrás de él está el esfenoides. ¿Verdad? Ok. Entonces, ubicados en tema, empezamos. Bueno, entonces, compañeros, ya vemos que la sinusitis es más reciente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Es más frecuente en las mujeres. Bueno, más que nada, esta es una infección de vía respiratoria causada por virus, puede ser causada por bacterias, por hongos, o incluso puede ser, causada por alergias. Y lo que esto provoca es la inflamación de los senos paranasales. ¿Alguna duda? Si alguien tiene algo que me complemente, está bien, por favor. La siguiente, por favor. Esta viene clasificándose en aguda y crónica. La aguda se identifica más porque solo dura menos de 3 semanas. Yo encontré fuentes que duraba, decía que menos de 4 o menos de 8. Y aquí solo los síntomas estaban presentes por ese periodo de tiempo y están causados más por virus que por bacterias. En la clínica tenemos que es la inflamación, donde los síntomas están presentes por varios factores. Pueden ser ambiental, pueden ser las alergias. Y aquí es donde predominan son más las bacterias. Aquí predominan más las bacterias, la Streptococcus pneumoniae, un 30%, la Haemophilus influenzae, un 30% igual, y por último el maxilar carralanis. Mozzarella catarralis. Es el último que tiene un 10%. ¿Alguna duda? No. ¿Todo bien? Bueno, vamos. Empiezo. ¿Sí? Esa es la clasificación para los niños, porque yo había investigado otra clasificación donde mencionaba 4. Sí, tenía también la que viene siendo la aguda o la aguda, pero también venía la que es por alergias, y venía una que era una más recurrente que la crónica. Déjame lo recuerdo. ¿Vale? Sí, pero más por alergias. Pero, micótica, que viene siendo por hongos. Encontré esas 4. Sí, la clasificaba virus, bacterias, hongos o alergias. Pero realmente es aguda o crónica. Pero es aguda o crónica. Y lo cierto es que nuestro tema incluye la parte aguda. No nos metemos con lo crónico, porque eso también se comparte con otorrinolaringología, no nada más con pediatría. Nosotros vemos la parte aguda. Bueno, en la fisiopatología pues es fácil, es como ya mencionó hace ratito la maestra. Esta infección de las vías respiratorias está pues en las etmoides. Yo tenía entendido que eran maxilares, pero ya nos aclaran que son las etmoides. La mucosa inflamada lo que causa es una obstrucción del seno paranasal, lo que esto provoca que que un orificio paranasal quede obstruido y el oxígeno sea absorbido por la vía sanguínea, lo que deja una presión negativa que viene siendo el hueco, que esta se llena por el trasudado, y esto es lo que la puerta para las infecciones, para las bacterias. Es como parecido. Sí. Se dan, exactamente. Es el mecanismo. Es el mecanismo de la otitis media, nada más que aquí lo que se obstruye son los orificios de drenaje de los senos paranasales. Acuérdense que todos drenan a nivel del meato medio y superior de nariz. Ahí están drenando esos orificios. Es el mismo mecanismo, exactamente. Dale otra. Me la taché. Otra, esto viene siendo igual la fisiopatología. Y algo se quedó la gente. Bueno, aquí tenía la etiología, que viene siendo por virus, bacterias y anaerobios, como les había mencionado hace ratito. Y en las bacterias, pues los que más predominan, aquí está
el Moraxella catarrhalis, el 30%, el Streptococcus pneumoniae igual 30%, y el Haemophilus influenzae, no, el Moraxella es el de 10%, el Influenzae es el de 30%, igual el Streptococcus. En virus pues tenemos renovirus, influenza virus, parainfluenza virus, y en anaerobios tenemos Peptostreptococcus. Peptostreptococcus debe ser. Y bacteroides. Estas vienen siendo igual, la etiología también puede ser por las personas que viven mucho con sus mascotas, si están en un medio ambiente donde hay mucho polvo, eso viene siendo lo que vienen provocando las alergias, que vemos que son las más comunes en los recién nacidos, los chiquitos. Es como secundario. Sí. Sí, por alergia. Sí, es parte de la alergia. Igual también había leído que viene siendo puede ser por una obstrucción anatómica, que viene siendo el tabique desviado, o sea, no puede ser por irritabilidad, que son las alergias, puede ser hasta agua con cloro, el olor. Esto viene siendo los que nadan, los niños que meten a nadar siendo muy pequeños pueden tener el riesgo de estarse lastimando la mucosa y obstruir. También puede ser factor de tener una sinusitis. Los pólipos o el tabaco que están en contacto con los... Sí, claro, los fumadores pasivos. Y en los huéspedes tenemos que es niños, adolescentes, adultos, pero como estamos centrándonos más en pediatría, tenemos aquí en México que es una de las infecciones respiratorias más comunes, que muchas veces se confunde solo con una gripa o un resfriado, pero aquí los niños presentan de 3 a 8 episodios de infecciones por vías respiratorias, y la sinusitis predomina de un 30 a un 40% de las infecciones. De todas las infecciones respiratorias, la que predomina es de 30 a 40%. La que sigue. El ambiente, como ya lo mencionó mi compañero, puede ser en viviendas insalubres, al igual el ambiente con las mascotas, algunos animales, conejos, etc. El tabaquismo, como lo mencionó Eva, la convivencia con animales, el entorno polvoroso, más en las zonas como más rurales y que no tienen pavimento, eso suele ser más recurrente. Oh, chicos, sí. En los niños el periodo de edad es de 6 meses a 6 años, a los 6 años donde predomina esto más de la sinusitis. Bueno, es lo que esto probablemente a ustedes ya no les tocó verlo, pero era algo que llamaba mucho la atención. Cuando supe medicina entendí por qué. Yo veía muchos niños, cuando yo era adolescente, yo veía muchos niños en esas colonias que apenas estaban empezando, y los niños generalmente traían un moquito verde escurriéndole. Entonces yo decía, ¿por qué los niños que viven en estos lugares siempre traen un moquito verde escurriendo? Con el tiempo entendí, son niños con sinusitis, que nunca recibían tratamiento, por las condiciones en que vivían, porque era de lo más común, que decía, mire, ese niño tiene sus velitas, les decían que eran velitas, que les... Sí, ese moco verde es una sinusitis que no ha sido tratada, así de frecuente puede ser. Sí. Igual también por accidentes queda lo que es esa afección en los senos paranasales. ¿Le das otra, por favor? Y pues los cambios que hay en los cambios tisulares, pues es la inflamación de los senos paranasales. Aquí podemos ver cómo está normalmente, cómo se encuentra sano y cómo está inflamado. A ver, vamos a esperar a ver que te pongan atención allá, ¿ya? Ok, ¿le regreso? Okay. Como podemos ver, este moco se puede ir hacia lo que es la parte del seno paranasal frontal, y esto más adelante pues causa muchas complicaciones. Ahorita lo voy a mencionar. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y ahorita por lo mientras les voy a mencionar signos y síntomas que puede presentar cefaleas. Él mencionaba mucho que durante la noche podía causar mucho dolor, más en la noche, y luego en algunas posiciones en las que se encontraba. Si se hacían mucho para el frente, causaba mucho dolor. Hay fiebre, escalofríos, pues la obstrucción nasal, goteo nasal, y puede haber una
obstruye pues el seno paranasal y también causa mal aliento. Es muy característico en los lactantes el hecho de que empiezan a toser en el momento en que los acuestan. Empiezas a tos. ¿Por qué? Por la obstrucción. ¿Por qué? Por la obstrucción de los senos paranasales. La secreción. Acuérdense que la gravedad, mientras el niño está sentado o de pie, está la parte líquida en la parte inferior del seno paranasal. En el momento en que se acuesta, queda al mismo nivel y puede drenar algo de esa secreción. Y eso es lo que les condiciona tos. Son niños que se pasan la noche tose y tose y de día no le da tos. Nada más lo acuestan y empieza a toser. Eso es característico de una sinusitis. ¿Ya? Y es nada más pensar por qué. Pues ahí, todo el acúmulo de secreción que tuvo en su etmoides, en su celdilla etmoidal, en su celdilla esfenoidal, si ya tiene desarrollada la maxilar o ya tiene desarrollada la celdilla frontal, todo eso que se acumuló en el momento en que se acuesta empieza a drenar y eso les provoca tos nocturna. Y ya pues una de las complicaciones, como le mencioné que miraron la imagen, pues decía que podía provocar lo que es ceguera. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué puede provocar ceguera? Yo creo que porque invade la pared periorbital interior y pues daña la vascularidad. Y como prevención, pues mencionaba en todos los artículos, lo principalmente que era el lavado de manos para todos. La limpieza frecuente del moco nasal, igual una intervención de enfermería, decía que se le debe de enseñar al paciente a sonarse la nariz, porque no sé si han visto que más los niños que no lo hacen o no les enseñan los papás o no les limpian la nariz y se están comiendo lo que es el moco. O regresando. Sí. Ahí lo tiene, nada más lo suben y Sí, bajan. lo suben y bajan, suben y bajan. Y ya que también es para no contagiar a otras personas, le enseñar a cubrirse al toser o al estornudar. Ya sea, ¿mande? No, digo que con esto que dice el jugar con el moco, que hasta a veces los papás se les hace chistoso. Sí, en vez de sonarles la nariz, enseñarlos a sonar. A sonarse. Ajá. Desde el chico se debe de dar la enseñanza esa, pero a veces pues los padres no son como que muy responsables. Y pues también decían que las vacunas contra la influenza y la vacuna contra el moco eran de prevención. Y pues el diagnóstico ya lo mencionó la profe. ¿Alguien lo puede repetir? El diagnóstico de la sinusitis. ¿El estudio radiodiagnóstico? Sí. Sería más bien como el signo que nos da que cuando se acuesta puede empezar a toser. Ajá, eso también es. Sí, pues Incluso fíjense que en pediatría decimos un proceso gripal que no mejora después de 5 días, piensa que vaya a ser ya una sinusitis. Siempre debemos estar pendientes de eso. O que empiece a evolucionar mal, que empieza a cambiar el moco, que ya no es hialino, ya no es cristalino, se torna verdoso. Y con empieza a tener olor. Empieza a tener el mal olor, empieza a tener problemas para respirar, incluso empiezan los niños a tener respiración oral porque tienen la nariz muy obstruida. Y hay halitosis. Y existe halitosis. Todo eso nos hace pensar que ya el niño ya tiene un proceso a nivel de senos para los años. Incluso a veces suelen mostrar más como que inflamados esta área. Se les aumenta a los lados de la nariz, se les abulta. Sí. Y es muy característico también ver a los niños cuando traen una sinusitis etmoidal. En el aire para disminuir Si lo tolera el niño, se lo puedes De hecho, aplicar. también una intervención era aplicar como vapor calientito para destapar. para que
Sí, estimular la salida de... Favorecer la expulsión de moco. Acuérdense que tenemos que enseñar también a las mamás cómo limpiar una nariz en un bebé. ¿Y cómo lo van a decir? Yo quiero precisamente preguntarle eso, ¿cómo se hace ese lavado nasal? Yo se los iba a hacer a ustedes. Pero le regalamos. Alguien mocoso. ¿Quién trae? Yo. A ver, ponte. Digamos un bebé, es que esto es hasta preventivo, sin que el niño tenga un síndrome gripal, debemos de decirle cómo se limpia una nariz. ¿Quién me lo dice? Pues es con solución sal. Cuando es algo normal en casa, decirle a los niños, se tiene que tapar una fosa nasal y empujar, sacar el aire, ¿no? No, pero ¿y cómo le dice al niño? A ver, saca el aire y tiene 3 meses. ¿Y tiene 3 meses? ¿Cómo le dice? Ok. Es que yo me refería a una niña más grande. No, como yo. ¿Perillas? No. Perillas, no, ajá, lleva eso. lo puedes lesionar. Está muy vascularizada la nariz y las perillas con mucha facilidad puede reventarla y sangrar. Yo no Y confío en la entonces gente lo haga. Yo miré un video que era una bebé muy chiquita y la mamá se la sentó como en una mesa a nivel donde ella la pudiera tener de espaldas, tenía la niña, bueno, de frente, y le ponía así como tiene la niña una jeringa con, no sé si era solución o agua, y le metía la jeringa a presión y por el otro lado salía. No sé si ¿Eso no es peligroso? Sí. Es peligroso. Debió de tener ya sí, tener mucha experiencia, pero yo no lo recomendaría. Y en 3 meses menos. A ver. Yo una vez miré que cuando estaba llorando el bebé, el doctor le tapó una fosa y con la misma presión de al llorar, tapar la fosa, salió el moco y luego fue el otro. No sé si sea algo así a un bebé, pues. Fíjense que no hay nada como ponerle gotas de agua en la nariz. Y si sí, porque el moco, ¿qué le pasa al moco? Se ablanda y lo tragan. No es necesario que lo saquen por delante, con que se le vaya hacia atrás limpió su nariz. ¿Se dan cuenta? ¿Es solución agua inyectable o solución salina? Agua de la hervida. Y cuando el niño tiene algo de obstrucción, que sea agua de manzanilla. Que esté colada, porque hay veces que le ponen la manzanilla en té sin endulzar y que no esté caliente. A ver, callados. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente, y eso favorece la vasoconstricción y el niño puede respirar mejor. ¿De acuerdo? Miren, qué atención me están poniendo con no sé quién. ¿Sí? Entonces, ¿entendieron cómo van a limpiar una nariz de un bebé? Sí. Con gotitas de agua. Gotitas solamente. O agua de manzanilla. Y con eso tienen que limpiar la nariz de un niño. No a jeringazos. No con perillas. ¿Cuántas gotitas se recomienda poner? Como una. 2, 3 gotitas, 2, 3 gotitas. Se va para atrás. ¿Y se debe de poner al niño en una posición o nomás acostado normal? Acostadito normal, pero se vaya para atrás. Su misma fontanela. ¿Tiene que ser refuerzos con un gotero? ¿Mande? ¿Tiene que ser refuerzos con un gotero o con algo? ¿Jeringa? Algo. Pues de preferencia para que tú calcules la gotita. Si lo haces con un algodón, con una toronga, te puede ir el chorro. ¿Sí? Y la mayor cantidad, eso los pone mal. Acuérdense una cosa, los niños no saben respirar por la boca. Sí, cierto. Entonces, por eso, sí, cualquier obstrucción, incluso el mismo moco normal que se llega a secar, les pone dificultad respiratoria, porque no saben abrir la boca para respirar. Entonces, es una manera muy práctica de decirle a la mamá, límpiale su nariz, ponle unas gotitas para que se limpie su nariz y se le quiten los problemas, la incomodidad. ¿Ok? ¿Terminamos? Sí. Vamos. El grupo de neumonía y asma,
A ver, quiero platicar con ustedes. Dígame. Yo en el compendio de las historias, yo no le puse nombre a cada uno, yo puse todo y al final en las biografías puse mi nombre. Usted, por ejemplo, que la sacó, no va a tener nombre. Pero tenía su hojita esta. Ah, sí. Entonces, conforme iba sacando la hojita, iba sacando la... Ah, ok, perfecto. Debe de estar con... Entonces así lo dejo. Ay, perdón. Los anexos, porque la rúbrica me dijo que poner tablas, los que hemos encontrado. Ahí se las dejé todavía. Que nos preguntaste. No, Pues yo